Muy buen día, estudiantes de grado cuarto del Colegio Los Naranjos. Nuevamente nos encontramos aquí para compartir un pequeño video tutorial para este ya cuarto periodo, proceso de finalización de nuestro año escolar. Entonces, nuevamente les reitero, me alegra que me estén acompañando al ver este video, en el cual vamos a trabajar el tema del proceso de modernización en Colombia durante el siglo XX, producto de la inserción de algunas innovaciones tecnológicas que se venían desarrollando en el mundo. Entonces, pues antes de comenzar, me gustaría nuevamente aclarar que la habilidad que buscamos desarrollar en este periodo con ustedes es el proceso de conceptualización y categorización desde las ciencias sociales. Quizás para algunos de nosotros esto suene un poco complejo, por lo cual me gustaría quizás aclarar. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejar un concepto, ¿cierto? Que es lo que yo buscaría evaluar en ustedes, mis chicos, es cuando yo hablo de concepto, es la idea, la forma en que nosotros los seres humanos representamos las cosas que existen en el mundo, ¿sí? Las situaciones o experiencias que vamos viviendo. Entonces, por tanto, por ejemplo, en el contexto que nos convoca, cuando hablo del concepto modernización, ¿cierto? Estoy queriendo abarcar toda una situación que se presentó en el país durante un momento histórico específico, ¿sí? Entonces, por eso le doy el nombre de un concepto, el concepto de modernización. Eso en cuanto a los conceptos. En cuanto a la categorización, mis chicos, la categorización es aquel proceso mediante el cual, mediante una serie de elementos que tienen una característica común, yo estoy dando cuenta de un fenómeno. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de categorización, podemos categorizar esa serie de invenciones tecnológicas que llegaron al país en el siglo XX y que permitieron ese proceso de modernización. Entonces, yo voy a agrupar, ¿cierto?, esos elementos que me van a permitir dar cuenta de ese concepto que es el proceso de modernización, y ahí estaría cumpliendo esas dos habilidades que, como les digo, sería lo que iríamos a evaluar durante ya esta fase final de nuestro cuarto periodo. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, entraríamos como tal a hablar de nuestro tema. Entonces, bueno, me gustaría primero dar una pequeña contextualización de nuestro país hasta ese siglo XIX. Recordar que pues Colombia ha sido un país que históricamente se ha caracterizado por su actividad agrícola. Cuando me refiero a actividad agrícola, estoy hablando de todas aquellas actividades relacionadas con el trabajo de la tierra y la explotación de sus recursos naturales, específicamente lo que es el cultivo y la ganadería, ¿sí? Entonces, esa actividad agrícola ha sido como el centro de la actividad económica en el país. Digamos que hasta actualmente, pero digamos que actualmente ya tenemos otros tipos de economía o de actividades económicas que hasta esa entrada del siglo XX eran más reducidas, y el país se centraba primordialmente en toda esa actividad de explotación natural en relación a los cultivos, ¿sí? Algunos de los cultivos más importantes en cuanto al desarrollo económico del país, encontramos cultivos como el café, el cultivo de banano, el cultivo de papa, el cultivo de maíz, que son como aquellos esos productos naturales característicos de nuestra tierra, ¿sí? Esos productos que se nos dan de forma muy fácil, pues es porque ustedes saben, como ya lo vimos de pronto a lo largo del año, Colombia es un país que se caracteriza por ser supremamente biodiverso, ¿cierto? Supremamente lleno de distintas especies de fauna y flora que nos dan esa riqueza natural tan grande que tenemos. Entonces, eso en cuanto a la parte económica del país. Entonces, teníamos un país dedicado a la actividad agrícola, ¿cierto? Por tanto, nuestra sociedad, esa familia colombiana a comienzos del siglo XX, es una familia colombiana específicamente campesina, ¿sí? Una familia colombiana que vivía en su pequeña casa o terruño en un lugar rural, ¿cierto? En un lugar en el campo, donde toda su actividad diaria se centraba en la producción de esa tierra en la cual ellos habitaban, ¿sí? Bueno, me gustaría ya en este punto, quizás lo pasé por alto, pero es bueno aclarar ese periodo histórico del que estamos hablando, ¿verdad? Cuando yo hablo del siglo XX, mis amores, estoy hablando de los años 1900 al año 2000 en Colombia, ¿sí? Para que lo tengamos también allí muy presente. Son 100 años de transformaciones tecnológicas que van a hacer que Colombia, pues digamos, ya hoy en día sea un país mucho más innovador y mucho más moderno que es pues el país que conocemos actualmente. Aunque pues ese es un camino bastante largo que recorrer en relación de quizás a otros países a nivel internacional. Pero bueno, entonces volvamos a retomar ese contexto de Colombia en el siglo XIX. Entonces tenemos esa familia campesina característica que se dedicaba a esta actividad en el campo.
En cuanto a la parte, por ejemplo, social y cultural, el nivel educativo de estas familias, chicos, para esa época era muy escaso, ¿sí? Pocas familias tenían integrantes que hubieran hecho completamente su primaria, mucho más aún su bachillerato, ¿sí? Y pues digamos que la idea de tener una educación superior, que para nosotros hoy es supremamente normal, ¿cierto? Ir a la universidad, en esa época era algo un poco más exclusivo de las familias con mejores condiciones económicas. Entonces también esas condiciones económicas en el país eran un poco más precarias para estas familias y digamos que era un poco más exclusivo este tipo de actividades, ¿sí? Bueno, también es bueno aclarar que éramos un país supremamente rural, quiere decir un país donde casi toda su población vivía en el campo, ¿cierto? Y las ciudades, la verdad, eran más bien como unos municipios grandes, ¿sí? Como unas pequeñas cabeceras municipales donde se reunían los distintos mercados campesinos, donde habían algunas de las actividades económicas importantes, pero no el tipo de ciudad que conocemos hoy, ¿sí? La idea que nosotros tenemos hoy de Bogotá, esta Bogotá de grandes edificios, de un transporte masivo como lo es Transmilenio, de una serie de servicios como los que contamos hoy, que de telecomunicaciones y demás, para esa época no existían. A comienzo de ese siglo XX, la principal forma de comunicación pues tenemos va a ser la radio y va a ser el periódico, ¿verdad? Como algunos elementos periodísticos allí y pues evidentemente como las cartas y demás, pero que no tenían como el alcance tan masivo que hoy en día van a tener los medios, como por ejemplo van a ser el internet y como lo va a ser la televisión. Entonces, ese va a ser como ese contexto de nuestra Colombia en ese siglo XIX, siglo XX, un país no tan reconocido a nivel internacional, pues porque era un país más bien en ese proceso de desarrollo. En cuanto a la parte política y demás, pues aparte, además de toda esa situación, pues vamos a tener un país inmerso en algunas discusiones internas sobre cómo debería funcionar el país. Entonces eso también va a generar como esa parte política que no vamos a entrar a profundizar aquí, va a generar también que ese proceso de desarrollo sea un poco más paulatino, pues porque ustedes saben que cuando nosotros nos quedamos en discutir y en no proponer y hacer, pues digamos que es difícil crear soluciones, sino que más bien se van a generar problemas o debates que pues van a retrasar ese proceso de desarrollo en nuestro país, ¿sí? Entonces, así llega Colombia al siglo XX, o sea, al año 1900, en el cual va a ser un siglo de constantes transformaciones porque a nivel internacional también muchas cosas van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, si bien no nos vamos a centrar en esa historia internacional, sí es importante y bueno para ustedes aclarar que en ese momento histórico, pues en el mundo se van a vivir dos guerras mundiales supremamente impactantes que pues también van a tener cierta repercusión en Colombia, ¿sí? En Colombia vamos a entrar a este siglo XX con algunas invenciones importantes, como lo va a ser el carro, ¿cierto? Que va a ser una de las primeras invenciones entrando el siglo XX hacia el año 1899, el cual pues evidentemente va a transformar toda la forma en que nosotros interactuamos, que son esos cambios socioculturales que yo les hablaba que íbamos a trabajar y cómo nos relacionamos. ¿Por qué? Porque ya no me iba a demorar una semana en llegar de un lugar a otro, sino que quizás iban a ser 1, 2 o quizás 3 días, ¿sí? Entonces eso va a generar un proceso de transformación, pero digamos que también en esa llegada del carro a Colombia, en ese proceso de modernización, ¿cierto? Eso va a implicar la necesidad de generar otras transformaciones. Entonces nosotros podíamos tener carros, ¿cierto? Pero si no habían vías para que ese carro transitara, pues evidentemente el carro no iba a tener mucha funcionalidad. Entonces, ¿qué le implicó esto a Colombia? Pensarse la idea de mejorar sus vías de comunicación. Entonces, a lo largo de ese siglo XX vamos a tener todo un desarrollo de las vías las vías de transporte en Colombia, que pues hasta ese momento muchas de ellas eran destapadas y un poco precarias. Esto específicamente se va a ver en la ciudad, en lo que vamos a conocer como el proceso de urbanización. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de urbanizaciones es otro concepto, ¿cierto? Una forma de representar en mi mente una situación que va a ser, ¿qué situación es la que se está representando con ese concepto? El crecimiento de las ciudades. ¿Sí? Cuando yo hablo de urbanización, hablo del crecimiento, ¿cierto? La masificación de esas urbes, o digamos, bueno, para que sea un poco más claro, como tal de esa vida urbana,
¿sí? Ustedes saben que pues la vida rural y la vida urbana tienen ciertas diferencias en cuanto a las actividades que se desarrollan, en cuanto al nivel educativo que se genera en estos espacios, en cuanto a los servicios y demás. Entonces, como yo les decía, a comienzos de ese siglo XX, esas ciudades en Colombia eran pues en realidad ciudades pequeñas. Bogotá, por ejemplo, no constaba sino de lo que hoy conocemos como el centro histórico y algunas comunidades que vivían en la parte de Chapinero, la localidad de Chapinero. Pues ustedes saben que Bogotá ya hoy en día tiene 20 localidades que están en constante crecimiento, principalmente hacia las periferias, ¿cierto? Hacia los bordes, y pues eso hace que ya hoy podamos hablar de esa gran ciudad o una metrópoli, ¿sí? Entonces, ese proceso de urbanización, chicos, se da cuando crece la ciudad, pero para que crezca la ciudad, ¿qué tiene que haber? Una mayor densidad poblacional o una mayor población dentro de esa ciudad. Digamos que pues la ciudad no iba a crecer si sus habitantes no crecían, ¿cierto? No en términos de edad o en términos de estatura, sino en cuanto a la cantidad de habitantes. Entonces, ¿cuál va a ser uno de esos principales cambios con ese siglo XX? Es que muchos de los jóvenes en el campo, ¿sí? Muchos de los hijos de esas familias campesinas van a optar por otro modelo de vida que va a ser el modelo de vida en la ciudad. ¿Sí? Cuando uno viene a la ciudad, cuando migramos hacia la ciudad, vamos a encontrar nuevas actividades económicas en las ciudades. Digamos que bueno, en esta época aún se veían algunas actividades agrícolas dentro de la ciudad, ¿cierto? Pero eran más como personales de cada familia, perdón. Pero digamos que la actividad principal en la ciudad a lo que los jóvenes venían era trabajar en una empresa. Entonces ahí vamos a tener otro concepto importante que va a ser pues la industrialización, o también lo podemos entender como ese proceso de masificación y crecimiento empresarial, ¿sí? Entonces todas esas empresas que hasta el momento eran pequeñas y tenían una producción más bien artesanal en las ciudades, van a comenzar a cambiar con la llegada de algunas máquinas. Entonces, si por ejemplo para realizar un textil, ¿cierto? Antes de ese siglo XX se hacía de forma artesanal. Cuando hablamos de artesanal hablamos del trabajo con las manos. Ahora con la llegada, digamos, de este siglo XX y todo este proceso de modernización que va a vivir el país, van a llegar algunas máquinas de tejido, de costura, de hilado, que van a permitir maximizar esa producción. Entonces ya no va a ser una tela semanal, sino 5 o 6 telas semanales, por poner un ejemplo. Y eso va a generar que haya un proceso de industrialización. Esa empresa va a crecer y su producción va a ser aún más grande y más significativa. En la medida en que la empresa crece, porque es que es un proceso que va de la mano, ¿sí? Todo este proceso no era que una cosa se diera separada de la otra, sino que todo se va a unir para poder permitir como tal todo ese proceso de modernización que experimentó Colombia. Entonces ese crecimiento de las empresas va a ir de la mano con ese crecimiento de las ciudades, porque la empresa tampoco podía crecer si no crecía su cantidad de trabajadores y su cantidad de consumidores, ¿sí? No tiene sentido poder crear 6 telas semanales si no voy a tener 6 personas a quien vendérselas, ¿verdad? Entonces ese tema del crecimiento va muy de la mano. Entonces tenemos allí este proceso de industrialización, el proceso que yo les venía hablando de modernización, de urbanización, qué pena, que viene unido como a esta migración de los jóvenes del campo a la ciudad. Y cuando estos jóvenes vienen a la ciudad y la ciudad empieza a crecer, ¿cierto? Se empieza a urbanizar, pues tiene que urbanizarse en varios sentidos. Entonces, por ejemplo, uno van a ser los medios de transporte. Entonces, además de la llegada del carro, vamos a tener la instauración de tranvías o algunas vías ferroviarias como aún se mantienen, como lo va a ser el tren de la Sabana. También vamos a tener nuevos medios de comunicación. Entonces también vamos a encontrar que en 1954 a Colombia va a llegar el televisor, ¿sí? El primer televisor en Colombia, y pues digamos que esto va a cambiar, va a trastocar ese modelo de vida que conocíamos hasta el momento. ¿Por qué? Porque la información va a viajar de manera más rápida a todos los lugares del país. Es importante quizás también señalar ahí el tema de los servicios, ¿sí? Otro de los elementos importantes para que se considere que una ciudad
vive un proceso de urbanización o de crecimiento, es el tema del acceso a los servicios. Entonces no era lo mismo, ¿cierto? Cuando éramos poquitos en la ciudad de Bogotá y había que ir con la cantinita a la fuente para recoger el agua a la casa, hasta digamos que lo que tenemos hoy en día, que es un servicio de agua potable, donde tú simplemente en tu casa abres la llave y tienes el servicio de agua. ¿Sí? Eso también va a ser un cambio importante en ese siglo XX, y es que para 1989 se va a empezar ya se va a consolidar ese sistema de agua potable en Bogotá y en algunas de las principales ciudades del país en esa década de los 80, 70, depende, digamos, de algunas diferencias entre una ciudad y otra, pero digamos que todo ese proceso se va a dar en el marco de ese siglo XX, y pues eso va a tener un impacto en esas condiciones de vida, ¿cierto? En esas dinámicas de vida, porque ya no es lo mismo, lo que les digo, tener que ir hasta la fuente por el agua, sino tenerla ya en casa. Respecto a esto es importante aclarar que no es que todos, o sea, que no es que el televisor llegó en Colombia y todas las familias colombianas tuvieron televisor, o no es que en Colombia se hayan empezado a crear más universidades y entonces todas las personas accedieron a la educación superior, o hubo agua potable y todos tenían agua potable. No, es importante también aclarar que este tipo de modernización no se dio de forma igualitaria para todos, sino que pues evidentemente habían unas condiciones de vida mejores, para las personas con también más recursos. Entonces digamos que si bien de una u otra forma Colombia vivió ese proceso de modernización, ¿cierto? Cuando hablamos de modernización podemos hablar de esa llegada de elementos nuevos, innovadores, digamos como lo más reciente, ¿cierto? En cuanto, digamos, que a esa calidad y servicios a nivel internacional, pero eso no llegó de forma igualitaria para todos. Entonces vamos a tener que ese proceso de modernización también va a evidenciar aún más las situaciones o las condiciones de desigualdad que vivíamos en nuestro país y que aún se siguen presentando. Es, digamos, un poco interesante, o quizás que es importante cuestionarse porque ya siendo el siglo XXI, ¿cierto? Año 2020, y aún existen familias que no cuentan con el acceso al agua potable, o aún existen familias que no, donde sus hijos no tienen acceso a educación superior o a educación ni siquiera de un bachiller, ¿sí? Entonces digamos que esas condiciones de desigualdad, si bien cada vez se van mejorando en algunas familias, aún tenemos familias con condiciones de desigualdad bastante precarias. Eso en cuanto, digamos, que a los cambios en relación a la modernización, a la industrialización de las empresas y demás. En cuanto a la economía, chicos, también es importante aclarar allí que todo este proceso fue posible porque, como les digo, algunos de nuestros productos agrícolas fueron supremamente cotizados, ¿cierto? Llamaron la atención de muchas empresas extranjeras, empresas de otros países que no eran Colombia. Entre esos productos vamos a tener el café, el banano y el petróleo. Van a ser esos tres recursos naturales con los que nosotros contamos en nuestro país, que van a llamar la atención de estas empresas extranjeras. Cuando nosotros comenzamos a vender estos productos, digamos que masivamente a nivel internacional, que eso se le conoce como la exportación, ¿cierto? Vender productos a otros países es la exportación. Digamos que esas exportaciones van a permitir ese crecimiento económico que va, a su vez, como les digo, todo va de la mano, va a fomentar la urbanización y la industrialización y todo este proceso de modernización que vivió Colombia. Digamos que este crecimiento económico va a generar que se diversificara, o digamos que se crearan otro tipo de empresas. Digamos, ya también no Colombia solamente va a comprar productos de otros países, a lo que se le conoce como importación cuando compro productos de otros países, sino que va a empezar a crear empresas que creen cierto tipo de productos. ¿Qué tipo de productos? Vamos a tener empresas de chocolate, vamos a empezar a tener empresas de distintos productos alimenticios, de fósforos también, de jabones, y también uno de los principales sectores que se va a desarrollar es el sector textil, como lo dije anteriormente. Eso en cuanto a la parte económica. En esa parte económica también sería interesante resaltar cómo
unos de los principales actores, ¿cierto? O agentes dentro de esa sociedad que va a fomentar ese crecimiento van a ser las mujeres. Entonces van a ser las mujeres quienes van a optar en mayor medida, más que los hombres, por salir de esa vida en el campo y dirigirse a las ciudades. Entonces la principal mano de obra, cuando digo mano de obra, que es otro concepto, estoy hablando de el trabajo, ¿cierto? La principal fuente de trabajo de estas nuevas empresas o de estas empresas que ya existían pero estaban en crecimiento, van a ser las mujeres, ¿sí? Ese va a ser como ese otro gran cambio y va a ser la inserción de la mujer al mundo laboral. Esto pues va a ser significativo para muchas de nosotras, ¿verdad? Pero también es importante aclarar que pues este ingreso de la mujer a ese mundo laboral no se va a dar en condiciones de equidad o de igualdad, ¿sí? Entonces las mujeres recién comienzan a trabajar y salir de ese trabajo en el hogar, no van a recibir la misma remuneración, el mismo dinero que los hombres, ¿verdad? Y quizás su carga laboral no era la misma. Entonces digamos que esta situación de desigualdad al interior de las empresas, ¿cierto? Porque ya hablamos de otra desigualdad que era a nivel, digamos, ya más nacional, más global. Esa situación de desigualdad al interior de las empresas en términos de género en relación a las condiciones de las mujeres y los hombres, también va a fomentar un proceso de organización dentro de las mismas mujeres que va a empezar a fomentar como lo que se va a conocer como la organización sindical o el sindicalismo, que es como organizaciones de trabajadores, grupos de trabajadores que van a luchar, ¿cierto?, por conseguir mejores condiciones laborales, como igualdad salarial, una cantidad de horas estables para su trabajo, días de descanso y demás. Entonces, pues estos fueron como a grandes rasgos, chicos, como esos cambios que vivió nuestro país durante ese siglo XX. Recuerden que cuando decimos siglo XX hablamos del año 1900 al año 2000 y que pues definitivamente van a transformar lo que nosotros como sociedad concebíamos que era la vida y las posibilidades de esa vida y por tanto también esas relaciones que vamos a tener entre nosotros y de nosotros, digamos, con otros países y con otras comunidades. Entonces, pues por hoy sería todo. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en este espacio, por ver este video. Les deseo mucha suerte en la realización de su taller evaluable y nos vemos próximamente en nuestros encuentros virtuales. Cuídense mucho. Un feliz día para todos.